Muy buenos días, queridos hermanos, muy buenos días. Damos gracias a nuestro Padre Celestial que en esta hermosa mañana su santa y bendita presencia nos guíe delante de nuestro Padre. Qué bueno es nuestro Dios y damos gracias por eso, porque en su paciencia Dios nos ayuda todos los días. En su gran infinita misericordia nuestro Dios se preocupa siempre por nosotros, de que andemos, de que busquemos, realmente tendremos un encuentro con Él. Gracias a Dios, queridos hermanos, que más que nunca hoy tenemos que refugiarnos en las cosas de Dios, a pesar de que vemos cómo el mundo está actuando, a pesar de que vemos que el mundo cada día va empeorando, vemos que cada día el hombre se vuelve más malo, vemos que la violencia aumenta, vemos que el maltrato aumenta, vemos que los hombres viven en una manera, parecen animales, no tienen amor por sí mismos, no tienen amor por su propia sangre, viven haciéndole daños, viven matando a su propia familia, destruyendo todo lo que tienen, una mentalidad completamente fuera de la voluntad divina. Vivimos tiempos tan llenos como los días de Noé, una vida donde el hombre se mataba unos con otros, se odiaban unos con otros, se amaban a sí mismos, no les importaba la vida de los demás. Vivimos en un tiempo donde cada quien simplemente busca su forma de agradar, como los días de mi Señor Jesús. Así como el impío, así como Israel, en los días de Israel la gente se hacían ídolos. Y así como en estos días dice que, hermano, los hombres se serán amadores de sí mismos. En los días de los reyes Nabucodonosor se levantaban estatuas. Toda la imagen ellos que hacían, los ídolos que hacían, eran semejantes a los hombres, eran semejantes de quienes los hacían. O eran estatuas, al final eran estatuas pequeñas, unas estatuas grandes, pero según se sintiera el hombre. Pero eso representa que eran amadores de sí mismo. Los tiempos peligrosos en que el hombre, queridos hermanos, mirará por su propio bien, donde el hombre es humano, solamente le importará su vida y no le importará la vida de los demás. No le importa la salvación de su familia, no le importa la salvación de su esposo, de su esposa, no le importa la salvación de los hijos, no le importa la salvación de los demás. Simplemente esa es la característica del hombre hoy en día. Aborrece a Dios, odia a Dios, rechaza a Dios, menosprecia a Dios, ataca a Dios, se opone a Dios, se rebela contra Dios, ofende a Dios, blasfema contra Dios, lo niega. Esa es la característica de hoy en día. Una vida, hermano, con toda oposición, con toda irreverencia. Esa es la vida que hoy el hombre profesa, el hombre afirma no tener, pero en realidad la característica es así. Vivimos tiempos tan delicados, donde no entienden, queridos hermanos, que el tiempo es corto, donde la vida del hombre cada día más se aleja de los propósitos divinos. Pero es profecía. En este tiempo vivimos tiempos tan delicados. Cuando yo veo su bendita palabra, cada día, hermanos, si nosotros no nos metemos con Dios, no nos daremos cuenta de todo lo que pasa. Estamos aquí por amor a nosotros mismos, en el sentido de que, hermano, de que la oración, la presencia, la palabra nos hace huir de nosotros mismos. Y tenemos que correr a Cristo, a refugiarnos. Que Dios nos ayude en nuestras áreas, que Dios nos ayude en nuestro pensamiento, en nuestro corazón, en nuestras actitudes. Pero es necesario estar delante de Él. Por eso estamos viviendo tiempos tan delicados, hermano, que donde el hombre no oye,
Una generación que no escucha. Una generación que se propuso, queridos hermanos, a no oír la verdad. Una generación que no quiere ser confrontada. Una generación que se propuso en su vida, hermano, vivir sin freno, vivir sin corrección, dice que esta generación, una generación que aborrece a Dios, una generación que menosprecia a Dios, una generación que prefiere actuar desde lejos, porque aborrecer, una de las cosas, significa estar separados, mirar de lejos, o sea, no agradable su presencia. Para muchos no es agradable la presencia de Dios. Para muchos no es correcto para ellos acercarse. Por eso dicen Deuteronomio que esta generación, dice Deuteronomio 32 versículo 5, la corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. Por eso dice que de la mancha, la suciedad, una vida, queridos hermanos, sin presencia, una vida sin dedicación, una vida lejos de la voluntad divina, una generación torcida y perversa para este tiempo, una generación, queridos hermanos, que no les importa, dice que no escucha, una generación que le gusta estar lejos, una generación que, hermano, cuando hablamos de generación estamos hablando de gente en este tiempo que lo que menos que anhela es el deseo de estar junto al Señor. Una generación torcida, perversa, dice que los que no buscan el rostro de Dios, que no buscan su presencia. Esa generación, hermano, dice que una generación que no le importa lo que Dios está hablando. Una generación, queridos hermanos, que vive simplemente creyendo y dependiendo de la fe. Una generación, dice, que nunca verá la luz. Dice Salmo 49, 19, entrará en la generación de sus padres y nunca más verá la luz. Una generación, queridos hermanos, mucha generación que no verá a Dios. Dice en el Salmo 78, versículo 8, y no sea como tus padres, generación contumaz y rebelde, que no dispuso su corazón y fue fiel para con Dios en su espíritu. Una generación contumaz que no dispone, que no hay una disponibilidad de su corazón para con Dios. Cuando el corazón no dispone su vida a buscar a Dios, el rostro de Dios, es una generación rebelde, es una generación torcida, una generación que deja de ser fiel a Dios. No dispone a buscar a Dios, no se inclina a las cosas del Espíritu. Una generación, queridos hermanos, que se olvida que tiene un compromiso con Él. Una generación que se va a olvidar de amar. Por eso, ¿cuánta gente está afanado en su vida diaria y se olvidan de amar? No tienen tiempo para amar, no tienen tiempo para la compañía. Por eso en veces tiene que dejar todo por ir, hermano, y aprenda a amar. Porque el hombre no puede vivir todo el tiempo afanado. No puede vivir todo el tiempo preocupado si en realidad descuida lo más importante, que es el amor. Dios nos manda amar, lo primero que nos manda a enseñar es amarnos a nosotros mismos, pero también nos enseña, dice que el que ha nacido de nuevo ama. Entonces, la primera manifestación del hombre es que tenga tiempo para otro, que deje lo que tenga que hacer y aprenda a amar. Ese es el hombre que no ha aprendido, queridos hermanos, a amar, porque vive afanado, como que si no lo hiciera el mundo se va a acabar. No se dio tiempo en su vida. No sé, hay gente que no se dio tiempo en su vida. Hay gente que no le dio tiempo a los demás porque nunca aprendieron a amar. Por eso dice que es una generación que no fue fiel con Dios su espíritu. Una generación que se olvidó de cantarle alabanzas. Una generación que se olvidó de adorarle. Una generación que
dejó de tener misericordia. Una generación que ya Dios no fue su refugio, dejó de tener refugio. Una generación que ya no dependía de Dios. Una generación que no permanece firme. Una generación que se entrega a esa falta de comunión con el Señor. Es una generación que será borrada. Dice en el Salmo 109, versículo 13, su posteridad será destruida. En la segunda generación será borrado su nombre. Una generación que prefiere que sea borrado su nombre. Prefieren que su nombre sea borrado del libro de la vida. Como el rico. El rico prefirió su nombre que se borrara. Cambió su nombre, por eso el rico no tenía nombre, por eso Lázaro sí tenía nombre. Los dos murieron. Uno tenía nombre llamado Lázaro y otro, el rico, descendió a los abismos, descendió al Seol, pero ese rico no tenía nombre, porque su nombre fue borrado del libro de la vida. ¿Por qué? Porque prefirió los bienes de este mundo que los males. Por eso dice la Escritura que el hijo, o sea, el pobre prefirió, queridos hermanos, lo malo de este tiempo. ¿Por qué este Lázaro? ¿Por qué este Lázaro prefirió sus males? Porque dice la Escritura, hermano, que a él dice, un rico, hermano, que tenía muchos bienes, un rico que se preocupaba por su vida diaria, un rico que había puesto su esperanza en el dinero, un rico que, hermano, que su delicia no era Dios. Dice en el libro de Lucas 14, dice que Dios tenía 2 hijos. Perdón, es el 15 versículo 11. También dijo, un hombre tenía 2 hijos. El menor era de una de ellos, padre, dame bienes para que me corresponda y te ruego. Dice, y se repartió los bienes. Ese hijo pródigo, dice que era un hombre gastalón, por eso la palabra gastalón significa pródigo. Gastalón significa pródigo. Dice que arruinó su vida, porque dice que se fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella hora. Él arruinó su vida. Deseaba llenarse, dice, el vientre de las algarrobas de los cerdos. Pero la vida de este joven, de este hijo, dice que llevaba una vida perdidamente, viviendo perdidamente. Era un hombre gastalón que empezó a faltarle. Un hombre, queridos hermanos, que desaprovechaba los bienes, las bendiciones. Por eso cuando vemos y dice que desciende el rico y el Lázaro, dice que mueren los dos. Dicen ahí en el 16, y aconteció que murió el mendigo y se fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. En el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Lázaro y a Lázaro en su seno. Pero en el 25 dice, pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que tú recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora es consolado aquí y tú atormentado. Dice, hijo, acuérdate que tú recibiste tus bienes en tu vida. El hijo pródigo hizo lo mismo. Dice que el padre le dijo, padre, dame los bienes. Eso hizo el hijo pródigo. El hijo dice, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió sus bienes. Y el Señor le dijo, o sea, le dice a Abraham, al rico, mira, hijo, tú cuando estabas en vida recibiste los bienes en vida. El hijo pródigo también lo hizo. Nada más que uno se arrepintió y el otro no. Recibiste los bienes de tu vida. Pero Lázaro dice,
Lázaro recibió males. Lázaro también males. ¿Por qué dice eso? Porque dice que Lázaro recibió males. Queridos hermanos, estamos viviendo tiempos tan delicados, de una generación que no oye las advertencias, de una generación, queridos hermanos, cuyo fin no es buscar el rostro de Dios. La Escritura dice que ahí en Proverbios 30, versículo 12, hay una generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Es tan limpia, se cree tan justa, que no se limpia de su inmundicia, de todo lo que lo contamina. No hay una lucha, hermano, por apartarse del pecado, del desorden. No hay una lucha, queridos hermanos, que esté combatiendo contra el pecado, que esté apartándose realmente para el Señor. Por eso dice que hay una generación limpia en su propia opinión. Yo estoy limpio, no peco, no cometo errores, no fallo, no tengo por qué pedir perdón, no tengo por qué pedir disculpa, yo todo lo hago bien, yo no le hago mal a nadie, todos están mal menos yo. Dice, hay una generación, si bien dice, no se ha limpiado de su inmundicia, no se ha limpiado de lo que Dios le pide, que no le agrada. Ya con eso una persona está bloqueada. Piensa que no peca, por la Escritura dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, peca. Vive una vida. Todos pecamos, nos fallamos y nos equivocamos, pero hay que reconocerlas, hay que identificarlas y renunciar a ellas. Por eso dice que hay una generación, hermano, que es limpia en su propia opinión. Una generación pecadora. Dice en Isaías 1:4, oh generación pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová y provocaron la ira del Santo de Israel, se volvieron atrás. Una generación de maldad, una generación de malignos, una persona creyentes que se vuelven atrás y ya no quieren nada con el Señor. Una generación que decidieron darle la espalda al Señor. Una generación, queridos hermanos, que dejaron de servir a Dios. Una generación depravada. Una generación que no les importa estar al servicio de Cristo. Eso es una rebelión, porque los ángeles caídos se rebelaron porque no quisieron servirle a Dios. Prefirieron la maldad de su corazón. Esta es la generación que estamos viviendo. Una generación que no le importa lo que Dios diga. Una generación que no le importa lo que Dios está advirtiendo. Una generación que, hermano, que no oye las advertencias de Dios, que no oye las palabras de nuestro Señor, que lo único que quiere nuestro Padre Celestial es ayudarlo, es salvarlo. Una generación que se cree más inteligente que el propio Dios. Una generación que no necesita ministros, que no necesita pastores, que no pide consejo. Una generación que depende de su propia sabiduría. Una generación, queridos hermanos, que es sabio en su propia opinión. Una generación que profesa ser sabios, que profesa conocer a Dios, pero con sus hechos lo niega y con su forma de pensar se demuestran que están equivocados. Una generación que oye pesadamente. Y la generación esa pesadamente, hermano, es una generación que no se convierte. Una generación, queridos hermanos, que oye tan pesadamente en su vida. Dice que, porque el corazón, dice Mateo 13, versículo 15, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Oyen pesadamente, se les hace pesado las cosas, se les hace todas las cosas de Dios, se les hace pesada. Significa pesadamente, significa con dificultad. Todo lo oyen difícil, todo lo oyen imposible, todo lo oyen que hay, o sea, todo les causa pesadez, todo les causa dolor, todo les causa una carga,
todo le molesta, con dificultad, con trabajo. Oye, todo lo que escuchan parece ser que hermano, que uno los esté obligando. Todo lo que escuchan parece ser que les está poniendo algo difícil. Cambiar es algo difícil para muchos. Proponerse, hermano, agradar al Padre para muchos es pesado. Hacer lo correcto para muchos es pesado. Obediencia es pesado. Por eso, cuando vemos nosotros, queridos hermanos, una de las cosas que pasó en el huerto y que es evidente en este tiempo, que el castigo que le dieron a Eva fueron dos. Uno, hermano, porque su obediencia le trajo dolores en su vida. Cuando una mujer, como una persona, es rebelde a su esposo, o un hombre es rebelde a su esposo, con dolor buscará el plato de comida. Pero la mujer que es rebelde, es desobediente, que no se sujeta a la autoridad de su esposo, queridos hermanos, siempre tendrá muchos dolores. Será una mujer que no tendrá paz en su vida. Una mujer, queridos hermanos, que vive afanada, que vive, hermano, con un carácter terrible. Le pusieron dolor para ver si así se arrepentía. Por eso lo que dice en el libro de Jezabel, que dice que le pusieron dolor si ella, queridos hermanos, le toleraban la doctrina, lo que ella enseñaba, lo que mandaban, se lo toleraba. De tal manera que imponía sus reglas sobre el esposo. El segundo juicio que le pusieron a Eva en el huerto, o sea, fuera del huerto ya, hermano, fue la sujeción a su esposo. Para que una mujer se sujete y obedezca, no, hermano, es como un castigo. Es un castigo. Por eso la sujeción a la autoridad, el respeto, mira, aún el respeto, cómo siente un hijo que tiene que respetar a sus padres. Lo siente duro. Cuando no está acostumbrado desde chico, no fue enseñado, queridos hermanos, a respetar, porque no se les corrigió, no se les dio una nalgada, perdone, hermano, no se les dio un azote, no se le dio algo, hermano, que realmente le advirtiera que lo que estaba haciendo estaba mal, un varazo. Crecieron sin disciplina, sin corrección, por eso son desobedientes, por eso hoy, porque nunca se les dio un golpe, nunca se les dio una cachetada, nunca se les dio, que hermano, un azote, porque el padre hoy se ríe, cuando en realidad el niño o el joven que nunca fue corregido con algo, hermano, va a ser una persona irrespetuosa cuando esté grande. Se te va a plantar, te va a ofender, te va a decir de cosas, porque no sabe respeto, nunca recibió disciplina. Por eso la misma escritura nos enseña que no hay que ser demasiado bueno, ni tampoco demasiado malo. Una generación, queridos hermanos, que piensa que Dios lo ataca. Por eso a Eva le pusieron como disciplina y fue como un castigo. Quiere convertir a la mujer en un castigo. O que hable de sujeción, que hable de respeto, que hable porque realmente eso es lo que Dios le puso a ella. A ver, que un joven hable de respeto a sus padres, que hable de temor a sus padres, como un castigo. Es como un castigo. Esos temas no los quieren tocar, porque la escritura dice que oyen pesadamente y no quieren convertirse de lo malo. La gente no quiere reconocer autoridades, no respetan las autoridades, no obedecen a las autoridades. ¿Por qué razón, queridos hermanos? Porque es como un castigo. Es como un castigo decirles: sujétate, obedece, respeta. Es como un castigo a las cosas que se te dicen. Pero dice que hoy esta generación que no le gusta que lo corrijan, una generación que no les dice que Dios
Hermano, lo que Dios quiere en nosotros, nuestra vida, realmente es apartarnos del mal, de las consecuencias de nuestra vida. Dios quiere librar nuestra alma. Dice que el rico recibió bienes, como también lo hizo el hijo pródigo. Pidieron sus bienes en esta tierra y Dios les dio todo. El rico se dedicó a hacer fiestas en su casa, a traer amigos que lo echaron a perder. Por eso, si usted tiene amigo y se está yendo con amigos, visita amigos según amigos que no tienen nada que ver con el Señor, a ti te van a echar a perder. Prefieran a un hombre que a una mujer. Y eso a mí me pone muy alerta, que un hombre esté metido, un joven esté metido más con un hombre que con una mujer, que esté buscando a su compañera. Los jóvenes hoy están perdidamente, le llaman amigo a la gente del mundo, están perdidos, están mal en su cabeza, porque el amigo que debe de tener el hombre es a Cristo, es el Señor. Pero las amistades del mundo les llaman amigos. Tengan mucho cuidado con los lenguajes, porque las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Le dicen amigo a todo mundo, confían en todo mundo, pero no confían en sus padres, no confían en los ministros, no confían en Dios. Por eso que es una generación que son limpios, son sabios, son inteligentes en su propio saber. Una generación que lo que menos oye es lo que Dios está hablando. Si Dios dice esas amistades no te conviene, ¿qué haces metido todo el tiempo ahí? Hermano, Dios no sabe nada. Dios no sabe nada. Todos son sus amigos, confían en todos. Ojalá así lo hicieran con sus padres, ojalá así lo hicieran con los ministros, ojalá así confiaran en la palabra. Una generación que oye pesadamente y piensa que Dios, cuando le habla, hermano, lo está atacando. No le gusta nada de lo que Dios le dice. No sabe que Dios quiere librarlos de la muerte. No saben, hermano, que no quiere verlo arruinado, no quiere verlo perdido. No quiero verlo lejos de su presencia. Nada más corren con gente, a meterse con gente que no tienen nada que ver con Dios y que no ponen antenas. ¿Por qué los hijos de Dios corren tras las personas y no las personas corren hacia los hijos de Dios? Porque ellos quieren, los hijos de Dios quieren ser igual que las demás personas que no conocen a Dios, quieren ser igual. Pero ellos dicen que no, la Biblia dice que sí. Porque corren tras el mundo, y el mundo no son las cosas materiales, el mundo son personas con cosas materiales. Quieren parecerse a ellos, a su estilo de vida de ellos. Están todo el tiempo metidos con gente que no conocen, gente desordenada. Muy mal. Por eso, queridos hermanos, una generación que busca el mundo y no busca a Dios, una generación que se cree sabio, una generación que confía, queridos hermanos, que lo que Dios le habla es una mentira. Por eso en el Salmo 38, versículo 13, mas yo como si fuera sordo no oigo, y soy como un mudo que no abre la boca. Soy pues como un hombre que no oye, y en cuya boca no hay reprensiones. Porque en ti, oh Jehová, te he esperado, tú responderás, Jehová Dios mío. En este pasaje está hablando de que Dios, hermano, el peligro que corre el hombre cuando otros, queridos hermanos, quieren atacar su vida. Una generación que no oye advertencias, una generación que pone en peligro su vida, su salvación, y piensa que Dios está exagerando. Una generación que no tiene el verdadero Dios, que no es una generación que no tiene el verdadero Jesucristo. Esta palabra en el Salmo 78 dice que, pero como sordo, como no escucho, soy como un mudo que no abre su boca. Soy como una persona que no oye ni puede replicar con su boca. Aquí está diciendo, hermano, que hay que hacerse el sordo y el mudo. Cuando lee bien este pasaje, unos versículos antes, dice que hay que hacerse el sordo y el mudo contra toda falsa acusación e infamia, mentiras, todo lo que la gente hable mal de nosotros mismos. Dice que no respondas.
no reclames, no te pelees con la gente que dice mentira. Hasta el sordo, hasta el mudo, que no escuchaste, que no hiciste caso, que cerraste la boca, que no respondiste. Pero esta actitud uno debe de tomarlo contra aquellos que dicen infamia, que dicen mentiras, que quieren realmente arruinar tu vida. Dice, no, hasta el sordo, hasta como que no escuchaste, hasta el mudo, no abras la boca, no reclames, no vayas a reclamar, no vayas a causar un problema. Sé prudente, ser sabio. Pero luego, esto es en la vida de los hombres. Pero hay hombres que esto se lo hacen a Dios, le reclaman a Dios, se oponen en contra de Dios, se ponen rebelde. Dice, hermano, que esta actitud también la tomaron con el Señor, se hicieron los sordos y los mudos ante el Señor y no le respondían. Hay gente que se hace el sordo, se hace el mudo ante Dios, pero cuando abre la boca, híjole de hermano. ¿Por qué razón? Porque ellos no entienden lo que Dios quiere hacer en su vida. Dios quiere salvarte, Dios quiere ayudarte. El mensaje de Dios en este tiempo es su bendita gracia. Por eso dice en el libro de Ezequiel 2, versículo 1, me dijo, hijo hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego me habló, entró el Espíritu en mí, me afirmó sobre mis pies y oí que me hablaba y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Y ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta el mismo día. Yo pues te digo, a hijos, dice, te envío a hijos duros de rostro, de empedernido corazón, y les dirás, dice Jehová el Señor, ¿acaso ellos escuchan? Pero si no escucharen, porque son como una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Y tú, hijo de hombre, no les temas ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarza y espinos y moras con escorpiones. No tengas miedo de las palabras, ni temas delante de ellos, porque son una casa rebelde. Les hablarás, pues mis palabras escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te digo. Hablo, no seas rebeldes como la casa casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Y miré, he aquí la mano extendida de mí, y ella abrió un rollo de libro y lo extendió delante de mí. Estaban escritos por delante y por detrás, y había escritos en él endechas y lamentaciones y ayes. Estaban escritas en ese libro endechas, lamentaciones y ayes. El rico y el hijo pródigos pidieron sus bienes en esta tierra. De repente desconocieron lo que estaba escrito o lo que está escrito en la bendita palabra. Dice que Dios usando un profeta, estaba siendo un ministro. Hermano, Ezequiel les estaba hablando todo el tiempo, para aquellos que escuchan y para aquellos que no escuchan. Dice aquellos que son una casa rebelde, son gentes rebeldes que se rebelaron contra Dios. Son gente, dice, que no escucha. Hay gente que sí escucha. Dice, pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán ellos que Dios les estuvo hablando. Siempre había un profeta en medio de ellos. No le tengas miedo, no les temas, ni tengas miedo de sus palabras. Dice, aunque te hallas en zarza y espino y moras en escorpiones, son gente violenta, son gente dañina, que con la boca hace mucho daño, te lastima, te hiere. No tengas miedo de sus palabras, ni temas de la ley de Dios, porque son una casa rebelde. Que lo que está diciendo aquí la bendita y preciosa palabra, que Ezequiel les hablaba de las advertencias, de las consecuencias de venir a Cristo y rechazar a Cristo, de alejarse de Cristo. Dice que en el libro estaba escrito
endechas, lamentaciones y ayes. ¿Sabes que ellos entendieron de la Biblia? ¿Sabes que entendieron el mensaje de la Biblia? Que el mensaje de la Biblia es recibir bienes en este tiempo, para que les vaya bien en esta tierra. Nunca escucharon las advertencias, nunca escucharon el mensaje de Dios, ni entendieron, hermano, que el que no busca la salvación de su alma, busca la condenación de su alma. ¿Por qué la gente vive hoy? Si Dios dice pan, ellos dicen tortillas. Si Dios dice vino, ellos dicen agua. Siempre en contradicción. Siempre, queridos hermanos, queriendo saber más que Dios. Por eso dice que era una casa rebelde que no escuchaba. Acá dice que no quisieron comerse, mira hermano, no quisieron comerse la palabra. Porque la Escritura no nos manda a leer, la Escritura nos manda a comernos la palabra. Por eso no entienden, porque para qué. Mira hermano, la Biblia, o sea, la palabra de Dios tiene sabores. Los sabores que tienen es endecha, lamentaciones y ayes. ¿Por qué crees que en los días de Noé la gente estaba comiendo y bebiendo? Porque Noé, cuando comía la palabra, participaba de la palabra, ahí vio estas tres cosas escritas en las Escrituras. Por eso Noé se preocupó por la salvación de su familia, porque vio que en las Escrituras no era comida y bebida. Vio que en las Escrituras habían endechas, lamentaciones y ayes. Porque, queridos hermanos, supo el sabor de las Escrituras, supo el sabor, supo el contenido de las Escrituras, la esencia. Supo qué sabor tienen las Escrituras y qué produce al comerla. Pero hay quienes la leen pero no la comieron. Por eso nosotros sabemos qué sabor tienen las Escrituras. El hijo pródigo no supo qué sabor tenían las Escrituras. El rico no supo qué sabor tienen las Escrituras. Uno al final se arrepintió, el otro no se arrepintió. Porque dice que habían escritos en el libro endechas. Y la palabra endecha viene de la palabra quiná en el hebreo, que significa, dice, elegía, acompañadas con golpes de pechos, llantos. A quienes no supieron que el Evangelio, por eso dice en Timoteo, que en este último tiempo, la gente dice, no soportará el oír la verdad. No soportará sufrir el Evangelio. No soportará el dolor, el sufrir por el Evangelio. ¿Sabe qué es lo que está escrito en el Evangelio? Sufrir por el Evangelio. Nos duele en vez de ser como somos. Hay gente que no le duele ser como es. Aprueba como es. Pero no entiende, hermano, que en el escrito está que hay que sufrir por el Evangelio. Hay que nos duele muchas veces dejar lo que estamos acostumbrados a hacer, lo malo. Hay quienes no se preocupan, queridos hermanos, por renunciar a lo malo, por dejarlo lo que está mal. ¿Por qué Lázaro? ¿Por qué Abraham dijo? No, perdón, fue Moisés. Dijo que prefirió ser maltratado juntamente con el pueblo, sufrir juntamente con el pueblo, que gozar de los deleites temporales. Algunos dicen que Moisés, queridos hermanos, Faraón lo estaba preparando para ser el futuro faraón de Egipto. Tenía la riqueza, tenían un conocimiento muy avanzado Moisés, porque querían ponerlo al frente como un faraón en Egipto. Y cuando algunos historiadores dicen, queridos hermanos, que por esa razón Moisés prefirió ser maltratado, porque, queridos hermanos, no quería la gloria que el faraón le estaba dando, porque era el nieto del faraón, aunque no era de sangre, sino porque creyeron que era hijo de una egipcia. Porque
lo crecieron con esa mentalidad. Por eso al amamantarlo, hermano, daban doctrina, les daban enseñanza, conocimiento. Por esa razón, queridos hermanos, renuncia Moisés a ese estilo de vida y prefirió ser maltratado, prefirió sufrir por el bendito evangelio, prefirió ser perseguidos, prefirió renunciar al mundo, prefirió renunciar a todos los placeres de este mundo, porque estaban escritas en el libro las endechas, el sufrir por el evangelio, el clamar, el rogar, porque realmente el hombre se convierta al Señor, entienda por su alma. Por eso dice, esta casa rebelde, cuánta gente rebelde que no quiere comerse la palabra, solamente quiere leerla. Es aquel que ve un platillo y le gusta, qué bonito platillo. Es como ver un platillo sin comerlo, sin probarlo. A veces la rechazan por su forma de ser, pero nunca la han comido, nunca la intentan probar. ¿Por qué? Porque el Señor no dijo que mira la palabra, sino Él dijo, come la palabra. Ellos no querían sufrir por el evangelio. Hay gente que no está dispuesto a cambiar por tal de agradar al Señor. No está dispuesto a hacer lo que Dios le pide. Por eso aquí su bendita palabra dice, hermano, que también estaba escrito, habían lamentaciones. El rico y el hijo pródigo dijeron, no, mejor dame los bienes. Mejor dame bienes. Dame el bien de esta tierra. Quiero disfrutar mi vida. Quiero disfrutar esta vida. Ellos no entendieron el mensaje de Dios. También estaban ahí, dice que estaban lamentaciones. La palabra lamentación viene de la palabra ji. Y esta palabra ji significa ay. Y la palabra ay es relacionada con los juicios correctivos. Lo que representa, queridos hermanos, que también ahí viene de la palabra, hermano, gemir, llorar. Mediante la idea de llorar a gritos, significa también congregar por proclamación. ¿Cuánta gente le es un sufrimiento congregarse? ¿Cuánta gente ha dejado de congregarse? Ya no asiste a la iglesia. ¿Usted cree que eso es agradable a Dios? Se les hizo una carga y por eso les están pasando de todos. Tienen muchos problemas, tienen muchas situaciones, porque las cosas de Dios se les hace una carga. Se les hacen lamentaciones, por eso siempre están llorando por sus problemas, siempre están llorando por las cosas que les pasan. Le pasan de todo, pero dice aquí, porque no leyeron que el que no busca a Dios, queridos hermanos, queda fuera de la protección de Dios. No leyeron que aquí hay juicios correctivos para que la gente vuelva a los pies de Cristo. ¿Por qué cree que al hijo pródigo le fue mal? ¿Por qué cree que el hijo pródigo, aquí hubo lamentaciones, dice que hubo un gemir, hermano, porque él había dejado de congregarse? ¿Qué espera que la gente que la deja de congregarse, que deja de asistir a los cultos, el que deja sus privilegios, el que deja de servir, el que deja la alabanza, el que deja la danza, el que deja algún privilegio en el Señor, le va a ir bien? Dígame usted. Dice que el hijo pródigo aquí también dice que no solamente pidió sus bienes, sino que también le vino juicio correctivo. Le vino juicio correctivo porque llegó tan bajo que deseaba, dice en el versículo 16, 15, 16, deseaba el alimento de los cerdos. Pero ¿cómo andaba él? Viviendo perdidamente. Cuando Lázaro, ¿qué fue lo que recibió Lázaro? Juicios correctivos. A veces hay que preferir los juicios correctivos para decirle al Señor, si me estoy desviando, ayúdame. Ahí viene la situación y uno a través de esos juicios vuelve a los pies de Cristo, entiende las cosas que nos pasan. Por eso cuando las cosas están saliendo mal, hay que revisar bien nuestra vida.
¿Por qué razón no están saliendo las cosas mal? ¿Por qué las cosas ya se tornó aquí, ya se tornó acá, ya se tornó aquí? No me está yendo bien. Y solamente se unen con la gente equivocada. Oh, hermanos, están completamente mal. Con malas compañías. Por eso la gente que un hijo pródigo no obedece a su padre. Un hijo pródigo se va con malas compañías. Le va a ir mal. No es que le estoy profetizando, le va a ir mal. Le va a ir mal porque por eso no va a alcanzar nada. Porque el hijo pródigo lo perdió todo. Hermano, se sentaba a llorar. Porque hay gente que llora, no llora de arrepentimiento. Llora porque las cosas les están saliendo mal. Porque esperan que Dios se los vuelva a enderezar, le devuelva todo. Por eso dice, queridos, aquí que le empezó a faltar. Porque dice en el versículo 13, allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Todo es comida, todo es bebida, todo es fiesta, todo es amigos, todo es el mundo. Pero para Dios no tienen tiempo. Así pensaba el rico. Pero Lázaro recibió males. Prefiero ser corregidos. Prefiero ser disciplinado. Prefiero que Dios me llame la atención. Prefiero prefiero congregarme. Por eso es importante congregarse. Por eso es importante buscar a Dios. Porque la gente, cuando les empieza a ir mal, tiene que correr a Cristo. Juicios correctivos. No juicios de condenación, sino juicios correctivos. Cuando vemos nosotros la palabra ayes, la palabra ayes viene de la palabra uay, que viene de la palabra aflicción, significa calamidad, significa ruina, significa desastre. Entonces esto nos habla a nosotros de las ayes, nos habla de pruebas. Probada nuestra fe. Por eso lo que dicen en el libro de, queridos hermanos, de Pedro. Por eso dice que cuando creyente no sabe lo que les espera. No saben que tienen que ser pasados, dice hermano, por diversas pruebas. Tienen que ser pasados por diversas situaciones en su vida. ¿Para qué, hermano? Para que su fe sea probada. Para que su fe alcancen ellos, porque a través de la fe alcancen la salvación. Pero esa fe tiene que ser probada, tiene que pasar por muchas pruebas y situaciones en su vida. Esos fueron los males que recibió Lázaro. Por eso Lázaro fue salvo, porque aceptó sufrir por el evangelio, aceptó todo lo que tenía que conlleva el evangelio, aceptó los juicios correctivos, aceptó la disciplina de Dios, los azotes de Dios, aceptó, hermano, el castigo, porque Dios a los que castiga y los que corrige y azota los toma por hijos. ¿Qué hijo es aquel a que Dios no disciplina? Porque si no lo tomará como un hijo bastardo. ¿Qué hijo es aquel que no es probado en la fe? No es probado su corazón. Esos son los males que recibió. Eso es lo que dice la Escritura, que Lázaro le digo, oye, Lázaro recibió males, tú recibiste bienes, preferiste todos los bienes, los planes pediste para ti, preferiste la comida, la bebida, las fiestas, preferiste las amistades, preferiste el mundo, pero no preferiste los males. Porque cuanto creyente no sabe lo que les espera. No sabe que los esperas porque no quisieron oír las advertencias del Señor, no quisieron oír lo que Dios, hermano, los quería rescatar, los quería bendecir, los quería salvar, y ellos no quisieron oír. Por eso el Señor dijo en el libro de Juan 5:24, de cierto os digo que el que oye mi palabra y que el que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El que oye mis palabras tiene vida eterna y no vendrá condenación. Pero el que no oye mi palabra, el Señor dice, hermano querido, ya está en condenación. Ya está en condenación. Por eso el mensaje de la palabra de Dios nos enseña temor, obediencia, servicio, hacer la voluntad, entender los juicios de Dios. El mensaje de la palabra nos habla de una gracia salvadora, nos habla de su misericordia, nos habla del gran amor que le tiene el Padre a los hijos.
y cómo Él quiere salvarlos, cómo Él quiere rescatarlos, cómo Él quiere llevarlos a la victoria. Por eso en el libro de Ezequiel 18 nos enseña, queridos hermanos, que Él no quiere la muerte del impío. Él quiere que el impío se salve. ¿Quién es el impío? Aquel que comete pecados espirituales. Aquel que, queridos hermanos, que en los días de Noé, le dice que la gente era impía. ¿Por qué Dios mató a la gente? Porque la gente era impía. Porque Dios no quería la muerte de ellos. No quería su muerte. Dios quería salvarlos. Y por eso les envía a Noé, a pregonero, predicador de la justicia, para que ellos se arrepintieran. Pero no lo hicieron. Porque ellos preferían comida, bebida. No preferían sufrir por el evangelio. No preferían los juicios, las correcciones, los castigos. Ellos no lo preferían. No preferían las pruebas. Ellos de eso no. Ellos no querían eso. Ellos querían comida y bebida. Querían libertinaje. Querían vivir un evangelio a su manera. Pero ellos no quisieron oír a Noé la forma de la justicia, de cómo Dios justifica, de cómo Dios salva. No quisieron escuchar la salvación de nuestro Señor Jesucristo. No quisieron no quisieron el perdón de sus pecados. No quisieron, queridos hermanos, todo rescate. Rechazaron el mensaje de salvación que les decían que no pecaran contra Dios. El mensaje que les traía Noé, el mensaje era que no pecaran contra Dios. El impío peca contra Dios. Por eso en el Salmo, el impío es aquel que comete maldad. Por eso en el Salmo 36 dice que el impío peca contra Dios. Por eso el hijo pródigo pecó contra Dios. Dice, la iniquidad del impío medita en su corazón. Y dice, no hay temor de Dios delante de sus ojos. No hay temor. Se lisonjean tanto sus propios ojos, y que de su iniquidad no será hallada y aborrecida. Las palabras de su boca son iniquidad y fraude. Ha dejado de ser cuerdo y hacer el bien. Medita maldad sobre su cama. Está en camino no bueno. El mal no aborrece. Su comportamiento no aborrece. Por eso en los días de Noé rechazaron el mensaje que les traía Noé. No pequen contra Dios. No pequen contra Dios. No pequen contra Dios, porque van a recibir juicio. Y cuando usted ve otra característica del hijo pródigo, el hijo pródigo dijo así. Estas fueron las palabras del hijo pródigo. Y dice, me levantaré y iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y le dijo, el hijo le dijo al padre, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Una de las cosas que le decía Noé en esos días, le decía, no pequen contra Dios. No pequen contra Dios. Me levantaré y iré a mi padre y le decía, Señor, he pecado contra el cielo y contra ti. He pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de llamarme tu hijo. ¿Qué salvó? Reconoció el hijo pródigo que había pecado contra Dios. Había reconocido que había menospreciado el mensaje. Estoy seguro que el padre le dijo, no te vayas, hijo, te va a ir mal. Estoy seguro que el padre lo quiso detener y le dijo, mira, hijo, no te juntes con malas compañías. ¿Por qué él se fue directamente con malas compañías? ¿Hacia dónde buscó? Porque ya los conocía. Y eso ya lo estaba practicando desde antes. Por eso a veces me preocupa que una persona todo el tiempo se vaya con gente que no conoce. Dice que lo conoce, pero no lo conoce. Conocerlo solamente es en Cristo. ¿Qué hace un joven metido con gente desordenada? ¿Qué hace un hombre con gente desordenada? Por eso dice que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Bueno, eso dice la Biblia, pero ellos dicen que es mentira. Eran pecados de impiedad, porque se van lejos de Dios y viven su vida como el mundo.
Siguen su vida, hermanos, sin buscar al Espíritu Santo que los limpie, que los guarda de todo mal. Al cielo no se va obligado, al cielo se va por voluntad propia. Dios no obra en el plan de los hombres, sino en su propia voluntad. Por eso el hijo pródigo le vino al tercer juicio. El tercer juicio era que, hermano, estaba sin Dios. ¿Por qué razón? Porque él, queridos hermanos, había pecado contra Dios, había pecado contra el cielo. ¿Por qué razón, queridos hermanos? Porque el impío es pecar contra el cielo. La impiedad es pecar contra Dios, rechazar su palabra. Rechazaron el mensaje de salvación que les decía: no pequen contra Dios, no ofendan a Dios. Eso lo hizo el hijo pródigo, y vemos las consecuencias que sufrió. Gastó todo su dinero, gastó todo lo que tenía, lo gastó en el mundo. Al final alcanzó salvación, pero el rico no. Pidieron para gastar en esta vida todos sus bienes. ¿Por qué, hermano? Porque rechazaron al temor, rechazaron a la obediencia, al servicio. ¿Por qué crees que Dios castigó a los Adanes? Porque son las consecuencias de no hacer caso a la voluntad divina. Son consecuencias de no hacer caso a lo que Dios está hablando, a las advertencias de Dios. Por eso, hermano, apareció la gracia salvadora, apareció la misericordia de nuestro Padre Celestial, porque Él no quiere que nada en las cosas los hagan obligados, pero a veces las consecuencias, las situaciones nos meten en situaciones. Por eso es importante escuchar el mensaje, un mensaje de salvación, un mensaje de gracia, un mensaje de misericordia, que Dios no quiere tu muerte, Dios no quiere destrucción, ni desea que te vaya mal. Pero hay gente como el rico, hay gente, porque el hijo pródigo también se fue con esta mentalidad, porque no se dieron cuenta que en las escrituras ahora sí que está escrita la palabra endecha, lamentaciones se halle. No se dieron cuenta que tenían que sufrir por el evangelio, no tenían cuenta que tenían que haber juicios correctivos, no entendieron que habían que pasar pruebas. Lázaro prefirió esta vida y fue recompensado y fue bendecido, fue salvo, fue rescatado. El rico prefirió una vida de bienes, no una vida de males. Dios no quiere que te vaya mal, porque a nadie le gusta sufrir por el evangelio, a nadie le gusta que lo disciplinen y a nadie le gusta que lo pongan a prueba. Esa vida a nadie le gusta. Pero el mensaje de la Biblia es alcanzar la gracia de nuestro Dios, la gracia salvadora. Por eso el que no busca la salvación de su alma, busca la condenación de su alma. Y por eso es importante arrepentirse, enderezar nuestra vida, recapacitar que hemos pecado contra Dios, hemos pecado contra la palabra de Dios, porque nos advierte todos los días: es mejor preferir ser maltratado, es mejor preferir sufrir. Un hombre experimentado dolores, es mejor pasar pruebas, pero nunca alejarnos y apartarnos de nuestro Padre Celestial. Porque al rico con al hijo pródigo con estas características, por preferir una vida acomodada, una vida de deleites, le fue mal. Le fue mal. Pero ahí está nuestro Padre Celestial esperándonos. Ahí está nuestro Padre Celestial, que el hombre esté dispuesto a arrepentirse, que el hombre esté dispuesto a dejarlo todo y volver a los pies del Señor. ¿Qué prefieres en esta vida? ¿Prefieres bienes o prefieres males? ¿Qué prefieres en esta vida? ¿La limpieza o el pecado? ¿Qué prefieres en esta vida? ¿La gracia salvadora de nuestro Padre Celestial o una vida perdida y alejada de Dios? Por eso en este tiempo, queridos hermanos, el hombre rechazará toda ayuda, toda salvación del Padre.
porque son hombres que no oyen las reprensiones, oyen todo lo demás, pero no oyen las advertencias, lo que Dios les está hablando, del peligro que corre el alma que se aleja de Dios, el peligro que corre un alma que no le obedece, el peligro que corre un alma que no escucha que Dios quiere salvarlo, que Dios quiere bendecirlo, que Dios quiere ayudarlo, pero están sumergidos en problemas, están sumergidos en muchas situaciones. Queridos hermanos, ¿por qué? Porque el hombre actuó contra Dios tapándose los oídos, actuó contra Dios como sordos, como mudos, respondones, groseros contra Dios. Hermano que se volvió rebelde, dijo: yo no voy a pasar eso, dijo: yo no voy a pasar por eso. Por eso ven a Cristo, que lo único que Dios quiere es ayudarte, que lo único que Dios quiere es salvarte, que lo que Dios quiere lo único es liberarte de la muerte, que lo que Dios quiere es que tú alcances la salvación. Por eso es importante pedirle perdón a nuestro Padre Celestial si hemos pecado contra el cielo y vivimos contrario a no haciéndole caso a las advertencias de nuestro Padre Celestial. Bendito sea nuestro Señor, que en su gracia y en su misericordia nos quiere ayudar, queridos hermanos, que nos quiere que nos vaya bien. Pero créame que al cielo no se va obligado, al cielo se va por amor, al cielo se va por voluntad propia. Así que si tú decides hoy ser maltratado, significa: prefiero sufrir el evangelio, prefiero los juicios, la disciplina, prefiero que Dios me ponga a prueba, a vivir una vida de deleites, a una vida sin importarme las cosas de Dios. Que Dios te bendiga, Dios te guarde. Ponte a cuentas, arrepiéntete, vuelve a Cristo, regresa a la casa del Padre. ¿O qué prefieres, los bienes de ese tiempo o el maltrato como Lázaro, el mal que recibió Lázaro? No es que todo el tiempo le fue mal, sino que realmente prefirió pasar situaciones adversas en su vida con tal de ser salvos. Que el dolor que hoy se experimenta no es comparado con el dolor que tenía el rico. No es comparado. Es mejor sufrir hoy y no mañana. Entrega tu vida a Cristo, arrepiéntete. Busca la salvación de tu alma y no la condenación de tu alma. El rico buscó la condenación de su alma. Eso es lo que buscó él. Lázaro, por entender lo que Dios quería salvarlo, de que lo que Dios quería librarlo, prefirió ser maltratado, prefirió, queridos hermanos, la prueba, prefirió la disciplina, la prefirió para que luego, hermano, entendiera qué es la salvación, porque vio que en las Escrituras estaba las cosas que tienen que pasar con tal de ser salvo. El rico no quiso oír lo que estaba escrito, ni quiso mirar lo que estaba escrito, no se comió la palabra, y lo único que prefirió la comida del mundo, prefirió los deleites del mundo que comerse la palabra. Por eso que el que come la palabra y entiende la palabra dice: no, esta palabra tiene lamentaciones, tiene ayes, tiene endechas. Así es el sabor de la Escritura, así es el sabor del Evangelio, el sabor del dolor, del sufrimiento, el sabor de los juicios, el sabor de las pruebas. Ese es el sabor que tiene el bendito y precioso Evangelio. Pero para ellos, el impío no quiso comer, no quiso sentir el sabor del Evangelio. Solamente la vio el platillo. Dijo: no lo quiero comer. Yo prefiero el platillo del mundo. Yo prefiero la comida del mundo. Yo prefiero diversión, yo prefiero acomodamiento, yo prefiero estar lejos de Dios. Eso de ir a la iglesia, no es lo mío. Eso de servirle a Dios, no es lo mío. Eso de estar allá todos los días congregándome, no es lo mío. Eso de limpiarme, no es lo mío. Mucha gente busca la condenación, no la salvación. Que Dios te bendiga, hermano. Que Dios te guarde. Gracias por su tiempo a todos los que estuvieron en esta mañana. Les mandamos un cordial saludo. Que Dios los bendiga, que Dios les guarde, les ayude, que nos ayude igual a todos.
porque en este camino es para todos. Damos gracias a Dios por su bendita palabra, porque nos hace reflexionar, nos hace volver al camino correcto. Les esperamos mañana en punto de las 9 de la mañana, aquí en el culto, hermano, aquí en Cerrito. Visítenos, porque lo que buscamos es limpiarnos. Lo que buscamos es recapacitar. Que Dios nos ayude en todo momento, en todo tiempo, donde quiera que estés. Congrégate, hermano, regresa a congregarte. Deja de perder tu tiempo, porque la gente que no se congrega no está buscando la vida, está buscando la muerte. No está buscando su salvación, está buscando la condenación. Así que entiéndelo bien. Que Dios te guarde, que Dios te bendiga. Por eso el mensaje de la gracia es: vuelve a casa. El mensaje de la gracia es: arrepiéntete. El mensaje de la gracia es: busca a Dios. Muchas gracias, que Dios les bendiga, y les esperamos el lunes, si el Señor lo permite, en punto de las 7 de la mañana, con una palabra de vida para tu vida. Ve a las casas de Dios, sírvele a Dios, ve con gozo, ve con alegría, adórale, alábale, sírvele, métete, y que Dios te hable a tu corazón. Que Dios bendiga, y muchas gracias por su tiempo. Ayúdenos a compartir, denle like a la página, y que Dios me los guarde. Bendiciones.